Shalom a todos. Seguimos Masejet Brajot, la página Yud Bet Amud Aleph. Estamos en los dos puntos donde la Gemara dice Makom Sheamru Le'arich. Vimos en la Mishnah que la Mishnah habló de Brajot, que Brajot largas uno no puede cortarlas, cortas no hacerlas largas. Entonces sigue hablando la Gemara de errores y equivocaciones que la persona hizo en Brajot. Entonces dice la Gemara, Makom Sheamru Le'arich, eso es de la Mishnah, y dice la Gemara, Pshita, quiere decir es obvio, Eija de Kanakit, casa de Hamra, Beyadei, Bekasavo de Shichrau. Una persona tenía en la mano un vaso con vino, pero pensó que es shechar, quiere decir o licor o cerveza, algo así, que la brajá del shechar es sheakol. Y cuenta la Gemara, upotach umevarech adaita de shija. Como él pensó que lo que tiene en el vaso es shechar, entonces quería decir la brajá del shechar, sheakol ni abid varo. Entonces así empezó la brajá, dijo, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, pensando que va a terminar diciendo sheakol ni abid varo. Vesiem bet de hamra, pero cuando llegó después de que dijo melech haolam, se recordó que lo que tiene en el vaso es vino, entonces terminó como es debido, diciendo Boré Priya Gefen. Dice la Gemara Yatza, quiere decir, esa brajá sirvió para poder tomar el vino. ¿Por qué? De inami imamar shakol ni abid varo yatza. Aún si él hubiera terminado diciendo shakol ni abid varo, tenemos la regla de Atnan que está escrito al kulam imamar shakol ni abid varo yatza. Sobre cualquier cosa que una persona dice la brajá sheakol ni abid varo, cumplió con la brajá y puede tomar, puede comer esa cosa. Entonces, aún si hubiera terminado diciendo sheakol ni abid varo, hubiera cumplido la brajá como es debido. Entonces, obviamente, si él se recordó en la mitad y cambió y dijo Boré Priya Gefen, que está bien. Ela, entonces, ¿qué es lo que no es obvio? Ela, eija de kanakit, casa de shija beyadei, vekasavar de hamreu. Al revés, él tenía un vaso con shechar, con licor, etc., que la brajá es sheakol, pero pensó que tiene un vaso de vino. Y empezó la brajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pensando que tiene que decir Boré Priya Gefen. Patach ubarich adaita de hamra, pensando que decir Boré Priya Gefen. Vesiem de shichra, pero después de decir melech haolam se recordó que lo que tiene en la mano es shechar, que la brajá es sheakol, y entonces terminó como es debido diciendo sheakol ni abid varo. Pregunta la Gemara, Mai. Aquí tenemos una duda. Batar ikar braja azlinan. ¿Qué es lo más importante en la braja? La parte principal de la braja, quiere decir donde uno dice Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, y entonces como en ese tiempo él pensó que tiene que decir Boré Priya Gefen, es como si hubiera terminado diciendo Boré Priya Gefen, y la brajá de Boré Priya Gefen no saca, lo motzi, el shechar, y no puede tomar, tiene que decir de nuevo la bendición, o batar hatima azlinan, o no. Lo más importante en la brajá, lo que define si la brajá estuvo bien hecha o no, es como uno sella la brajá, como la hatimá de la brajá. Y como él terminó la brajá como es debido, diciendo sheakol ni abid varo, cumplió con la brajá y puede tomar. Dice la Gemara, esa es la duda de la Gemara, y ahora intenta la Gemara resolver la duda. Tashma, shacharit, patach beyotzer or, vesiem bema'ariv aravim, lo yatza. Volvemos a las brajot de Kriyat Shema, y hay una braita que dice que si él en la mañana, en el Kriyat Shema de la mañana, empezó diciendo Yotzer Or, quiere decir, empezó como es debido con la brajá de Yotzer Or, pero terminó Vesiem bema'ariv aravim lo yatza. Si el final de la brajá no la dijo como es debido, sino al final de la brajá dijo Ma'ariv aravim, quiere decir, la brajá que se dice en la primera del Kriyat Shema de la noche, lo yatza, no cumplió con la brajá y tiene que decirle de nuevo. Patach bema'ariv aravim. Pero si empezó equivocado, empezó con Ma'ariv aravim. Vesiem beyotzer or y terminó diciendo Yotzer Or con la brajá que es debido de la mañana, yatza. Entonces vemos que si él terminó la brajá como es debido, cumplió con la brajá. Sigue la braita, arvit, en la
Kriyat Shema de la noche, en la primera braja, Patach b'Ma'ariv Aravim, empezó con la braja de la noche. Vesiem b'Yotzer Or, terminó con la braja de la mañana, lo yatza. Si no terminó como es debido, no cumple la mitzvah. Pero Patach b'Yotzer Or, empezó con Yotzer Or, que es de la mañana y él estaba en la noche, y terminó como es debido. Vesiem b'Ma'ariv Aravim, yatza. Sí cumple la mitzvah. Klalo shel davar, dice la braita. El resumen de todo es Akol olech achar achitum. Todo depende de cómo terminaste la braja, cómo la sellaste. Entonces, ¿qué vemos de la braita? Que si él dijo como es debido al final, entonces todo está bien. Entonces de eso podemos aprender también a nuestro caso. Si él tenía un vaso de shehar, que la braja es sheakol, pero pensó que es vino, y se recordó después de decir Melech haolam y terminó como es debido, está bien. Dice la Gemara, no. No podemos resolver nuestra duda de esa braita. ¿Por qué? Shani atam de que amar baruch yotzer meorot. En las brajot de Kriyat Shema también empezamos diciendo Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pero también terminamos al final diciendo otra vez Baruch atah Hashem yotzer meorot o Baruch atah Hashem amariv aravim. Mientras que en la braja de Sheakol o Borei Pri Hagefen uno solo dice Baruch al principio y al final termina Sheakol ni Abidvaro, Borei Pri Hagefen. No hay un sello al final que dice Baruch atah Hashem. Entonces, en las brajot de Kriyat Shema, lo importante es cómo terminó la braja, porque es una braja entera, Baruch atah Hashem. Mientras que en Sheakol y Borei Pri Hagefen, si empezó mal, aunque terminó como es debido, no sabemos si también sirve o no. Dice la Gemara, Ani Jalerav, de amar kol braja she'en bazkarat Hashem eina braja shapir. Dice la Gemara, lo que me acaba de decir, que no tengo prueba de esta braita, porque las brajot de Kriyat Shema terminan diciendo Baruch atah Hashem, eso es verdad según Rav. Que Rav dice que lo más importante de la braja es cuando mencionamos Shem Hashem, cuando decimos Hashem, es decir, Baruch atah Hashem. Eso es lo más importante de la braja. Entonces en Birkat Yotzer Or y Ma'ariv Aravim hay Baruch atah Hashem al final de la braja. Ela le Rabbi Yochanan de amar kol braja she'en bamalchut eina braja ma'ika lemeimar. Pero según Rabbi Yochanan, que él dice que si tú dices una bendición y no dijiste Melech haolam en la bendición, es como si no dijiste la bendición. Entonces, sí podemos resolver de la braita nuestra duda, porque aunque él sella la braita diciendo Baruch atah Hashem, como no dice en el sello Melech haolam, es como si no dijera una braja al final. Es igual como la braja que termina con Sheakol y Abidvaro. Entonces sí podemos resolver la duda aparentemente. Dice la Gemara, la otra razón por la cual no podemos aprender de la braita nuestra duda, Keivan de amar Rabbe bar Ula, kedei leazkir midat yom balayla, umidat layla bayom, ki keamar bracha umalchut mi kore atarvayu keamar. Dice la Gemara, nosotros dijimos que hay que mencionar en la braja del día también la noche. Y en la braja de la noche hay que mencionar también el día. Entonces, también cuando él se equivocó y empezó en la braja de la mañana con la braja de la noche, de todos modos estaba en su mente que él tiene que mencionar el día. Entonces, en el caso de la brajot de Kriyat Shema, aunque se equivocó en el principio, de todos modos en ese principio tenía la mente de decir correcto, que es decir, mencionar también la noche o mencionar también el día, lo que hay que mencionar, lo que es correcto mencionar. Mientras que en el caso de nosotros, cuando él empezó pensando que tiene vino en el vaso, él no pensó en el sheakol del todo. Entonces es un caso más difícil, más complicado, hizo menos bien las cosas y no podemos resolver de la braita a nuestra duda. Intenta la Gemara resolver la duda del final de la braita. En el final de la braita dice, Tashma, Miseifa, del final de la braita, Klalo shel davar, Akol olech achar achitum. La braita termina diciendo, la conclusión de todo es que todo depende del sello. Pregunta la Gemara, Klalo shel davar le'atu eimai. ¿Por qué la braita, cada vez que una braita, una mishnah termina diciendo Klalo shel davar, la resumen de todo, es para decirte que hay otros casos, que hay un hidush, una novedad en ellos, también existe lo que acabamos de aprender. Entonces, ¿qué es lo que quiso la braita insinuar? Que también en ese caso existe la definición que todo depende del sello del hitum.
Mailav leatui adameran. ¿Acaso no viene a decir el caso de nosotros? ¿No fue esto lo que la Braita quiso enseñarnos? Que en el caso de nosotros, que se equivocó por completo al principio, también si selló como es debido, cumple la brajá. Dice la Gemara, no, hay otro caso que no nos resuelve el caso de nosotros. ¿Qué fue lo que la Braita quiso mencionar? Dice la Gemara, leatuyei naama betamrei. La Braita quiso recordarnos el caso que él se equivocó entre naama, entre pan y tamre, y dátiles. Pregunta la Gemara, ¿en qué caso se equivocó? ¿En qué estamos hablando que se equivocó entre pan y dátiles? Aijidami, y leima de ajal naama. וכסבר דתמרי אכל, ופתח הדייתא דתמרי, וסיים בדנהמה, היינו ביין. Si estamos hablando en un caso, que él comió de verdad pan, pero cuando vino a decir la brajá final del pan, se le olvidó que comió pan, y en vez de decir Birkat Hamazon, quiere decir Me'en Gimel, Me'en Shalosh, quiere decir lo que nosotros al Aetz val Pri Aetz. Si ese es el caso, sabemos que si él hubiera terminado la brajá diciendo a la Etz val Pri Aetz, obviamente no cumplió con Birkat Hamazon del pan. Y si ese es el caso que la Braita vino a decirnos que en ese caso también, si terminó sellando como es debido, terminó al Hamazon diciendo Birkat Hamazon al final, entonces es el mismo caso de nosotros, que él se equivocó entre tenía shehar y pensó que es vino. Y si él hubiera terminado con Borei Pri Hagefén, no hubiera cumplido con shehar, con el sheakol, sería el mismo caso. Que si él hubiera terminado como empezó al principio, no hubiera cumplido. Y dices que si terminó bien, sí cumple. Entonces, si ese es el caso que la Braita vino a decirnos que también en él lo importante es cómo sella, sí podemos resolver la duda de nosotros. Dice la Gemara, lo tzricha, que con de achal tamre vekasavar naama achal, ופתח בדנאמה וסיים בדתמרי יצא. דאפילו סיים בדנאמה נמי יצא. Dice la Gemara, no, estamos hablando de un caso al revés, que él comió dátiles, tmarim, pero cuando vino a decir la brajá después de comer, se confundió, pensó al principio que lo que él había comido es pan, y empezó con la idea de decir Birkat Hamazon. Cuando dijo Melech Haolam, se recordó que había comido dátiles y no pan, entonces terminó la brajá diciendo a la Etz val Pri Aetz como es debido. En ese caso, sí cumplió con la brajá. Porque dice la Gemara, Mai Taime, que dice la Gemara, que igual si hubiera terminado diciendo Birkat Hamazon sobre los dátiles, hubiera cumplido con decir la brajá adecuada de los dátiles. Los dátiles, si uno en vez se equivoca y en vez de decir la brajá adecuada a la Etz val Pri Aetz, si no, uno dice Birkat Hamazon sobre los dátiles, también está bien, Bedieved, y también cumple con la brajá que es necesaria para los dátiles. Entonces, aunque él se equivocó al principio, es un error que sabemos que no daña la brajá. Es como cuando él tenía vino y pensó que era shehar y quiso decir sheakol, que si hubiera terminado sheakol también está bien. Entonces, obviamente que cuando terminó bien, cumplió. Ahora dice la Gemara, Mai Taime de Tamre, ¿por qué es así que uno puede decir Birkat Hamazon después de comer dátiles? Dice la Gemara, de Tamre Nami Meizan Zainei, como las dátiles también alimentan al cuerpo, así como lo alimenta el pan, tienen una importancia tal que si uno dice sobre ellos Birkat Hamazon, es como si uno dijo la brajá adecuada a ellos y cumple la mitzvah con eso. Entonces, con respecto a la pregunta de nosotros, la que con ella empezamos la Gemara, si una persona tenía un vaso de shehar y pensó que era vino, y empezó la brajá con la idea de decir Borei Pri Hagefén, pero se recordó después de decir Melech Haolam y terminó diciendo sheakol, no sabemos si la brajá está bien o no. Esa es la conclusión de la Gemara. Sigue la Gemara con las brajot de Kriyat Shema. Dice la Gemara, Amar Rabba bar Chinana Saba, Mishmei de Rav, Kol shelo amar emet veyatziv shacharit, veemet veemuna arvit, lo yatza yedei chovato. Nos dice Rabba bar Chinana Saba, que el que no dijo la brajá que se dice después del Kriyat Shema en la mañana, emet veyatziv, o no dijo la brajá
que se dice después de Kriyat Shema de la noche, Emet ve'emunah, si esa braja no la dijo, tampoco cumplió con Kriyat Shema. Quiere decir, no cumplió el Kriyat Shema como es debido. Le falta en la forma de hacer el Kriyat Shema como es debido. ¿De dónde lo aprendemos? Sheneemar leagid baboker chasdeja ve'emunateja baleilot. Las brajot de Emet ve'yatziv o Emet ve'emunah de la noche son basadas en el pasuk, que está escrito que uno debe decir baboker chasdeja. En la mañana uno tiene que decir las bondades de Hashem con uno. Entonces nosotros decimos Emet ve'yatziv, donde mencionamos que Hashem nos sacó de Egipto y abrió el mar y nos dejó pasar en la mitad de un mar. Y en la noche, ve'emunateja baleilot, y en las noches hay que decir la fe que tenemos en Hashem. Entonces la braja Emet ve'emunah quiere decir Emet y fe que tenemos en Hashem, quiere decir hablamos de los milagros que creemos, que sabemos y tenemos fe en Hashem que nos va a hacer más tarde, más en el futuro. Entonces, el que no dijo leagid baboker chasdeja, no mencionó las bondades de Hashem en la mañana, o no dijo ve'emunateja baleilot, no dijo Emet ve'emunah en la noche, le falta también en el Kriyat Shema. Y como mencionamos a Rabba bar Hinan Saba, trae la Gemara otros dichos en nombre de él. Ve'amar Rabba bar Hinan Saba mishmei de Rav, amitpalel כשהוא קורא בברוך, וכשהוא זוקף בשם. El que reza, cuando uno hace la birajá, el rezo del Shmona Esrei de la Midá, cuando él se agacha, cuando él se inclina, tiene que hacerlo cuando él dice Baruch Atah. Y cuando se endereza de vuelta, lo hace cuando menciona el Hashem. Quiere decir, Baruch Atah se agacha, se inclina, y cuando dice Hashem, se endereza. Amar Shmuel Mai Taime. Shmuel viene a explicar de dónde Rav aprendió eso. Mai Taime de Rav, dichtiv, que está escrito Hashem Zokef Kefufim. Quiere decir, Hashem, cuando mencionamos Hashem, Zokef Kefufim, él endereza a las personas. Entonces de ahí aprendemos que él primero se inclina y después se endereza cuando menciona Shem Hashem. Pregunta la Gemara, Meitivei mipnei shmi nihatu. Está escrito en el pasuk, por mi nombre nihatu, quiere decir va a rendirse, va a agacharse, va a bajarse por mi nombre. Entonces, al revés, vemos que cuando uno menciona Hashem, uno debe agacharse, no enderezarse. Dice la Gemara, michtiv beshmi. ¿Acaso está escrito en mi nombre nihatu? O sea, ¿se inclina? No. Mipnei shmiktiv, quiere decir, por mi nombre se inclina, quiere decir, antes de decir Hashem, cuando uno dice Baruch Atah, entonces se inclina, por mi nombre, porque va a mencionar mi nombre, pero cuando ya menciona mi nombre, cuando dice Hashem, al revés, se endereza, como está escrito, Zokef Kefufim. Cuenta la Gemara, Amarlei Shmuel, le dijo Shmuel, Lejía Barav, Ajía, el hijo de Rav, Bar Orián, quiere decir, Ben Torah, el que pertenece a la Torah, ta ve'eima leja milta maliata, te voy a decir algo excelente de Amar Avuch, que dijo tu papá. Aji Amar Avuch, así dijo tu papá, quiere decir Rav, כשהוא קורא בברוך, cuando él se inclina, se agacha cuando dice Baruch, כשהוא זוקף, cuando se endereza, זוקף בשם. Que es lo mismo que nos dijo Rabba bar Hinan Saba en nombre de Rav, se lo contó después Shmuel, Ajía, el hijo de Rav, y diciendo que es algo increíble. Sigue la Gemara y habla del tema de cómo uno debe inclinarse y enderezarse en el rezo. Y dice la Gemara, Amar Rav Sheshet muestra su reinado, que él es el que juzga a todo el mundo. Entonces tenemos que enfesarlo en el rezo y decimos Amelech HaKadosh y Amelech HaMishpat. Rabbi Elazar Amar, Afilu Amar, aquel HaKadosh yatza. Rabbi Elazar dice no, también puedes decir aquel HaKadosh y con eso está bien. También en esos días. ¿Por qué? Sheneemar, que está escrito en el pasuk, Vaigba Hashem tzevakot bamishpat, ve'akel HaKadosh nikdash bitzdaka. Eimatai Vaigba Hashem tzevakot bamishpat. ¿Cuándo es que Hashem muestra su juicio?
Elu asara yamim shemerosh Hashanah ועד יום הכיפורים. En los 10 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. וכאמר, y está escrito en el pasuk, aquel Akadosh. Entonces, dice Rabbi Elazar, vemos que también si decimos aquel Akadosh, estamos demostrando que Hashem está juzgando el mundo. Pregunta la Gemara, entonces, ¿qué hacemos? Mai ave ala. Entonces, ¿qué quedamos para la halajá? Amar Rav Yosef, aquel Akadosh, umelech ohev tzedakah u'mishpat. Rav Yosef dice, sí, podemos seguir diciendo aquel Akadosh y melech ohev tzedakah u'mishpat. Rabbi Amar, Hamelech HaKadosh ve'Hamelech HaMishpat. No, hay que decir Hamelech HaKadosh ve'Hamelech HaMishpat. Y dice, concluye la Gemara, ve'ilcheta que Rabba. La halajá es como hizo Rabba, que hay que decir Hamelech HaKadosh y Hamelech HaMishpat. Y seguimos otro dicho más, ואמר רבא בר חינן הסבא משמי דרב. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, ואינו מבקש נקרא חוטא. Todo el que tiene la posibilidad de rezar por su amigo y no lo hace, es un pecado. שנאמר, גם אנוכי חלילה לי מחתו לשם, מחדול להתפלל בעדכם. Le dice Shmuel Naví a Am Israel, si yo paro de rezar por ustedes, yo voy a pecarle a Hashem. Gam anochi halila li michatol Hashem. Obviamente que no quiero cometer un pecado a Hashem, mijadol litparel me'atchem, de parar de rezar por ustedes. Entonces vemos que el que puede rezar por el otro y no lo hace, es un pecado. Amar Rove, im talmid chachamu, tzarich sheyechale atzmo alav. Si el que necesita que uno rece por él es un talmid jajam, uno tiene que enfermarse por él. Quiere decir rezar de tal forma que uno se siente enfermo, que uno llegue hasta estar enfermo de tanta tristeza por el talmid jajam que necesita compasión, que necesita algo, una Yeshua. El En Yaakov explica algo bonito, dice que talmid jajam akol krovav, todo el que es talmid jajam, todo Am Israel es como la familia de él, como los cercanos a él. Entonces hay que rezar por él, así como uno reza por alguien cercano que está en un problema, en una tzara. Ahora, ¿de dónde lo aprendemos? Maitaime, y leima mishum dichtiv, ve'en chole mikem alai, ve'gole et ozni. Shaul HaMelech le dice a sus esclavos, no hay nadie que se enferme por mí. Entonces, tal vez de ahí aprendemos que cuando un talmid jajam está betzar, tiene un problema, hay que enfermarse de tanto rezar por él. Dilma Melech Shani, tal vez un rey es diferente, el rey de Am Israel es diferente a un talmid jajam que no es tan importante como el rey de Am Israel. Entonces, ¿de dónde lo aprendió Rove? El Ameaja, que está escrito en el pasuk en Teilim, Va'ani bechalotam levushi vegomer. Dice David HaMelech, cuando Doeg y Achitoifel, que eran talmidei jajamim, se enfermaron, yo ayuné por ellos y me puse un saco encima de tener tristeza sobre ellos. Y de eso aprendemos que si a un talmid jajam está betzar, hay que enfermarse por él. Otro dicho, Ve'amar Rabbe bar Chinan Asaba mishmei de Rav, kol haose dvar avera, umitbayesh bo, mojalinlo al kol avonotav. El que hizo un pecado, pero después tiene vergüenza por haber hecho ese pecado, le perdonan kol avonotav, todos sus pecados. Sheneemar, que ¿de dónde lo aprendemos? Está escrito, leman tizkeri uboshet, cuando te recuerdes lo que hiciste y vas a tener pena, velo yelach ot pitchon pe mipanai mipnei klimatech, y no vas a tener más palabras que decir por la vergüenza que vas a tener, bechaprilach lechol asher asit neum Hashem Elokim. Entonces te voy a perdonar todos tus pecados. Pregunta la Gemara, Dilma tzibur shani. Ahí este pasuk le dice Yehezkel a todo Am Israel. Entonces tal vez lo que Hashem perdona todos los pecados del que le da pena es cuando es un tzibur, cuando es un grupo de gente grande y no cuando es una persona única que pecó y le dio vergüenza. Entonces, ¿de dónde lo aprendió Rabba bar Chinan Asaba en nombre de Rav? Meaja, de este pasuk. Vayomer Shmuel el Shaul. Estamos hablando, Shaul antes de una guerra con los Plishtim, vio que la situación está muy difícil y buscó un consejo de Hashem,
una etzá de Hashem cómo ganar la guerra y intentó de muchas formas recibir una respuesta de Hashem y no recibió respuesta. Entonces al final lo que él hizo fue donde una Magedet Ov, que ella sube los espíritus de las personas, y ella subió el espíritu de Shmuel Hanaví, y entonces le quiso preguntar a él qué hacer. Entonces eso es lo que ahora la Gemara trae. Vayomer Shmuel el Shaul, Lama irgaztani lealot oti, ¿por qué me subiste? Vayomer Shaul, Tsar li meod, me dio mucha pena, Uplishtim nilchamim bi, pero los Plishtim están peleando conmigo. Ve Hashem sarme alay velo anani od. Y Hashem se alejó de mí y no me contesta, no sé qué hacer. Gam beyad nevim, también con los profetas no me dice qué hacer. Gam bachalomot, también en los sueños no me dice qué hacer. Va ekraa lecha leodieni ma ayese. Y entonces por eso te llamé para que me digas qué hacer. Dice la Gemara que hay algo en lo que Shaul le contó a Shmuel que Shaul no se lo contó a Shmuel. Shaul, cuando buscó una respuesta, también fue a preguntarle a los Urim Betumim que tiene el Kohen Gadol y no le contestaron también. ¿Por qué no lo mencionó Shaul cuando se lo contó a Shmuel? ¿Por qué? Porque él había matado a los Kohanim de la ciudad de Nov, de Ira Kohanim, la ciudad Nov, que era la ciudad de Kohanim. Él los mató porque pensó que ellos escondieron a David Amelech cuando él se huyó de él. Entonces pensó que ellos son traicioneros y los mató. Entonces después cuando los Urim Betumim no le contestaron, él sabía que es por el pecado haber matado a los Kohanim de Nov. Entonces le dio pena contarle a Shmuel que los Urim Betumim no le contestan. Porque le va a preguntar por qué no te contestaron y él va a tener que contarle que él mató a los Kohanim de Nov. Entonces dice la Gemara, Vilu Urim Betumim lo que amar mishum dekat leenov ira Kohanim. Por eso él no lo contó. Entonces vemos que él le dio vergüenza de ese pecado. Ahora pregunta la Gemara, Uminain de Achilulay min Shmaya, ¿de dónde sabemos que por haber tenido vergüenza de lo que hizo le perdonaron del cielo? Sheneemar umachar ata ubaneja imi. Shmuel le dijo a Shaul que él no se va a lograr salvar de esa guerra. Pero le dijo, mañana tú y tu hijo van a morir en la guerra, pero después de morir ustedes van a venir al Olam Haba a estar conmigo. Quiere decir, conmigo en el Gan Eden. Entonces, si Shaul tiene el mérito de llegar a estar en la misma dargá, en el mismo lugar con Shmuel Hanaví en Gan Eden, quiere decir que sus pecados fueron todos perdonados. Entonces de ahí aprendemos que el que tiene vergüenza de haber pecado, todos sus pecados son perdonados. Ve'amar Rabbi Yohanan, y mi bemchitzati. Quiere decir lo que el pasuk que le dijo Shmuel a Shaul, umachar ata ubaneja imi, conmigo, amar Rabbi Yohanan, y mi bemchitzati, quiere decir conmigo en el mismo lugar en el Olam Haba. Ve'rabonon, amri me'acher. Rabonon dicen que hay otro lugar que de él aprendemos que él que pecó y le dio miedo, lo perdonaron. ¿De dónde aprendemos que perdonaron a Shaul? Me'oje, de aquí, que está escrito, Veokanum Lashem begivat Shaul bechir Hashem. Como Shaul había matado a los Kohanim de la ciudad Nov, los Givonim, que eran encargados de darles agua, traerles agua y madera a los Kohanim, no tenían trabajo, no tenían de dónde litparnes. Entonces, ellos tenían mucha rabia con Shaul por lo que había hecho, y eso fue un pecado que quedaba en las manos de Shaul. Entonces ellos, después de que Shaul ya falleció, fueron donde David Amelech a reclamar lo que a ellos les hace falta y lo que Shaul pecó por ellos. Ellos querían una venganza a Shaul. Entonces ellos pidieron que les dé hijos de Shaul y ellos los colgaron para vengarse por lo que hizo Shaul. Ahora dice, cuando ellos pidieron eso a David Amelech, ellos dijeron, Veokanum, que si vamos a colgarlos la Hashem, en mérito de Hashem, que demostrar que el que peca recibe un castigo. Y dicen, Begivat Shaul, en donde Shaul Amelech vino de ahí, donde era el lugar de Shaul Amelech. Y dice el pasuk, Bechir Hashem, el que Hashem eligió de toda Israel ser rey de su pueblo. Dice la Gemara, ellos tienen rabia con Shaul Amelech y quieren vengarse de él.
Entonces ellos van a mencionar en la misma frase que ellos están diciendo, Bechir Hashem, que Shaul HaMelech es que el que eligió a Hashem de todo su pueblo a ser rey de su pueblo. Dice la Gemara, Yatzta bat kol ve'amra Bechir Hashem. Las palabras en el pasuk Bechir Hashem, el elegido por Hashem, no lo dijeron los Givonim, sino fue dicho por el cielo. Una bat kol que salió del cielo fue la que dijo Bechir Hashem. Entonces vemos que cuando estamos hablando después de que Shaul ya falleció, vemos que sus pecados fueron perdonados, que la bat kol sale y dice que él es Bechir Hashem. ¿Y por qué fueron perdonados? Porque él le dio vergüenza y no le contó a Shmuel sobre los Urim Betumim. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.